¿Cuántos en esta tarde están sintiendo la presencia del Señor? La verdad es que es indudable que el Señor está en medio de nosotros. Yo la verdad es que estaba disfrutando de la oración, Quique. Si hubiera seguido con la oración no hubiera pasado nada. Porque lo mejor de un culto es que ministre el Espíritu Santo. Miren, yo entendí desde que empecé el ministerio que lo que tiene que gobernar la iglesia por encima de todo es el Espíritu Santo. Porque cuando gobierna en la iglesia los sistemas carecen de sentimientos. Por eso dice la palabra del Señor que había una mujer que durante muchos años estaba encorvada. Y el Señor pasa a la sinagoga, la sana. Y dice la palabra del Señor que el que estaba operando en el sistema le dice: mira, 6 días puedes sanar, pero no en el día de reposo. Pero el Señor, miren, podía haberse lavado las manos y hacerlo al día siguiente. Se hubiera quitado un problema, pero no quería que uno de sus hijos sufriera un día más. Porque Dios está interesado en que usted no sufra. Dios está interesado en bendecirle. El sistema no. Por eso necesitamos que gobierne en la iglesia de Palomeras el Espíritu Santo. Yo la verdad es que es la primera vez que ministro en Palomeras. Amén. Es decir, primeramente y ante todo, que Dios bendiga a Quique y su compañera. Amén. Que Dios bendiga a sus pastores, sé que no están porque han tenido un problema. Nosotros hemos estado orando. Yo estoy orando en mi corazón con ustedes en esta tarde para que se queden un susto. Amén. Y que Dios bendiga a los siervos que sé que en este tiempo están haciendo mucho bien. Amén. Que Dios bendiga a los ministerios, a los ancianos, y darle las gracias a todos ustedes por la oportunidad que en esta tarde me brindan. Miren, aunque me vean ahora así tranquilo, yo siempre en mi corazón estoy nervioso. Siempre. Pero si hay algo que me tranquiliza y que trae paz a mi corazón, es la presencia. Yo durante mucho tiempo luchaba con esos nervios y decía: Señor, quítame los nervios, quítamelos. ¿Por qué, Señor? Lo sentía en mi interior y lo pasaba fatal. Muchas veces hasta lloraba subirme a un púlpito. En una ocasión escuché la cita de un gran hombre llamado Spurgeon y dijo: el día que yo deje de tener nervios detrás de un púlpito, dejaré de predicar. Porque es una gran responsabilidad traer la palabra del Señor. Por eso yo estoy interesado en que en esta tarde lo que Dios ha puesto en mi corazón venga del cielo. Amén. Que en esta tarde yo sea el portador, que en esta tarde sea el eco de su voz. Pero yo le pedí al Señor, le rogaba, le suplicaba que esta palabra pudiera bendecir vidas. Amén. Por eso, miren, en esta tarde todo aquel que tenga Biblia, aleluya, puede leer conmigo 2 escrituras con las que el Señor hablaba mi vida. La primera se encuentra en Salmos 145, verso 3. Y la segunda en Juan, capítulo 1, verso 14. Leo la primera, dice la palabra del Señor, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Dice la segunda escritura: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, yo por medio de estos 2 versículos, por medio de estas 2 escrituras aquí, que pude ver cómo el salmista está contemplando a un Dios todopoderoso. Y por medio de la segunda escritura estoy contemplando a un Dios lleno de amor. El salmista está contemplando a ese Dios, pero Juan también está contemplando a ese Dios. Y yo quisiera en esta tarde que por medio de la escritura pudiéramos contemplar al Señor por medio de lo que el salmista estaba viendo, pero también podamos contemplar al Señor a través de lo que Juan estaba viendo. Amén. Vamos en esta tarde primeramente a ver lo que estaba viendo el salmista. Dice el salmista: grande Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Yo no entendía
lo que el salmista trataba de decir hasta que no leí el último verso. Dice, y su grandeza es inescrutable. Esa palabra quiere decir que no puede ser averiguado o puede ser comprendido. Y parafraseando al salmista, él nos estaría diciendo que Dios es tan grande que no podemos comprenderle y que no podemos averiguar acerca de él. Es demasiado grande para que nosotros lo coloquemos en un lugar. Demasiado grande para que nosotros le pongamos una medida. Es demasiado grande para que nosotros podamos comprenderle. Por eso toda revelación que viene de parte de Dios para con nosotros ha sido una revelación acomodada. Dios se ha tenido que amoldar a nosotros, porque si nosotros tuviéramos que hablar con el Señor cara a cara, de tú a tú, sería lo mismo que si usted y yo quisiéramos hablar con un niño recién nacido y quisiéramos tener con el niño una conversación fluida. Sería imposible. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que nos acomodamos a las circunstancias del niño. Lo que hacemos es que comenzamos a gesticular más y limitamos nuestro lenguaje. Y de alguna forma nosotros podemos interactuar con el pequeño y el niño de alguna forma puede entendernos. De la misma forma el Todopoderoso ha tenido que acomodarse a nosotros para que nosotros de alguna forma, de alguna manera, pudiéramos entenderle. Por eso miren, por eso el Señor viene a nosotros a través de la Biblia en forma de hombre. Miren, el Salmo 33, verso 18 dice: He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos está diciendo que tenemos a un Dios que tiene ojos y puede ver. Jeremías 29:12 dice: Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y yo os oiré. ¿Se dan cuenta? Tienen a un Dios que tiene oídos y oye. Y Éxodo 3:20 dice: Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto. Es decir, tenemos a un Dios que tiene manos y puede palpar. Pero aunque la Biblia está describiendo a un Dios que tiene ojos y ve, oídos y oye, manos y palpa, lo que la Biblia también nos revela es que Dios es espíritu y por lo tanto no tiene forma. Porque toda revelación que hemos recibido de Dios ha sido una revelación acomodada. Dios se ha revelado a nosotros, pero esta revelación, hermanos, más le digo en esta tarde y le va a sorprender, la Biblia no es una revelación plena de Dios. La Biblia es esa revelación en la que Dios nos ha revelado cuál era nuestra situación. La Biblia es esa revelación en la que Dios ha manifestado que Dios no nos abandonó en nuestro pecado y ha manifestado el Señor que tenía un plan de redención para nosotros. Pero la misma Biblia no es una revelación plena, no podemos comprender a Dios completamente. Miren, por eso en una ocasión a Salomón le han dicho: tienes que edificar casa a Jehová. Eres el sabio entre los sabios. No ha habido hombre que pise la tierra más sabio que el rey Salomón. Y el mismo rey Salomón dice: ¿y cómo edificaré casa a Jehová? Siendo que los cielos de los cielos de los cielos no pueden contenerle. Dice: ¿cómo puedo edificar casa a Jehová sino tan solo quemar incienso delante de él? Es decir, adorarle. Porque él sabía que a Dios no se le puede ubicar en un lugar. Aquel templo era un lugar de representación donde Dios se iba a manifestar, pero no era un lugar donde pudiéramos encajar al Señor. Por eso, miren, dice la palabra del Señor que el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, en Isaías capítulo 14 dice: subiré, hablando de su rebelión, y seré semejante al Altísimo. A mí me llama la atención que él nos dice: subiré y seré más grande que él. Podría haber tenido eso en su corazón, pero él está contemplando quién es Dios
Y en la propia sabiduría él entiende que nadie puede estar por encima de Dios y dice, subiré y seré semejante a él, porque por encima de él no hay nadie. Miren, mal le digo, en ningún momento de nuestra historia podremos nosotros tener una revelación completa de lo que es Dios. Dice la palabra del Señor. Pablo ha hablado a los Corintios en el capítulo 12 acerca de los dones, y en el capítulo 13 les está hablando de la preeminencia del amor. Y en los últimos versos dice, ahora veremos por espejos oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, fíjate lo que dice, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. Ahora conocemos en parte, pero cuando estemos con Él, dice, conoceremos como fuimos conocidos. Porque ahora estamos limitados por el tiempo, por la masa y por el espacio. Estamos limitados porque el tiempo no es otra cosa que un instrumento en las manos de Dios con la que Dios trabaja con el hombre. Pero ese instrumento no puede determinar lo que es Dios. Es decir, estamos limitados, pero cuando nosotros estemos allí, Quique, no habrá tiempo, no habrá espacio. Es decir, no estaremos en un lugar limitado. Habitaremos en la eternidad. En la eternidad no habrá fin. En la eternidad no habrá un mañana. La eternidad, hermanos, es un lugar donde Dios habita y donde no hay principio ni fin. Es allí donde habitaremos con Él. Imagínense. No puedes poner el tiempo, porque no lo hay. Pero lo que te voy a decir en esta tarde también te hecho, ni la misma eternidad te será suficiente para que pudieras entender uno de sus atributos en profundidad. No todas, la eternidad no te será suficiente, porque Dios es demasiado grande para que podamos entenderlo y comprenderlo. Y uno de los errores del hombre, Quique, es que tratamos de querer entender a Dios. Tratamos de querer comprender a Dios. Había un hombre, dice la palabra del Señor, había un hombre que quiso entender a Dios, quiso entender su trato. Dice la palabra del Señor que él lo pierde todo. Ha perdido su ganado, ha perdido a sus siervos y lo peor de todo, ha perdido la vida de sus 10 hijos. Dice la palabra del Señor que en medio de su pérdida no hay rebelión, sino que él se postra y adora al Señor. Pero el tiempo va pasando. El proceso de la prueba se va alargando. Y dice la palabra del Señor que Job, hermanos, en el capítulo 23, verso 5, dice Job, ¿quién me viera y saber dónde hallar a Dios? Dice, yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y yo sabría, fíjense hasta dónde llega Job. Aquí está el orgullo de Job. Porque él termina diciendo, yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que él me dijera. Su causa es válida, pero aunque su causa es válida, eso no le da lugar para entender a Dios. Por eso él dice, ¿quién me diera poder contender con el Todopoderoso? Yo le hablaría y él me respondería. Y el Señor le dijo, de acuerdo, tú dices que puedes contender conmigo, ¿vale, Job? Dice, Job, ahora ciñete como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si las sabes? ¿O quién extendió sobre ella correr? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién enterró con puertas cuando se derramaban sangre en su seno? Y cuando yo puse nubes por vestidura y por baja su oscuridad y establecí sobre ella mi decreto, le puse puertas sin cerrojo y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí parará el furor de tus horas. Era válida su queja, pero el hecho de que sea válida su queja, querido hermano, no le daba derecho a decir que podía contender con el Todopoderoso. Porque aunque hay veces que pasamos por sufrimientos y por circunstancias que no entendemos, eso no puede darnos el derecho de decir yo entiendo a Dios. Porque Él mismo
mismo nos ha declarado en el libro de Isaías: mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos son tus pensamientos, porque eres más alto, eres más sublime, hermanos, que nosotros, y aunque quisiéramos no podríamos entenderlo. Por eso nosotros lo único que nos queda es someternos a su gobierno. Porque miren, puedo predicar con libertad. En una ocasión dice la palabra del Señor que está Sadrach, Mesach y Abednego. Todos se han arrodillado, pero ellos han permanecido en pie. Les han llegado, dice la palabra del Señor, ante Nabucodonosor y ha dicho: oye, he oído que vosotros no os habéis arrodillado. Tal vez habré oído mal, ¿no? Dice: no, has oído bien. Y no hace falta que discutamos sobre este asunto. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Más de mí, nosotros sabemos que Dios puede librarnos de tu mano, pero si Él no nos libra, tampoco te vamos a librar. ¿Saben por qué? Porque ellos sabían que Dios es todopoderoso, y eso nos lo han enseñado a nosotros a lo largo de nuestra vida. Dios es todopoderoso, Dios todo lo puede. Pero hay algo que muchas veces se nos olvida, y es que Dios también es soberano y Él gobierna nuestras vidas. Y ellos están diciendo: nosotros sabemos que Dios puede librarnos, pero si Él en su voluntad no lo desea, bendito sea su nombre. Si Él ha decidido que nosotros muramos en el horno de fuego, es lo mejor que puede pasarnos, porque sabemos que su gobierno está unido al amor que siente por nosotros, y Él nunca hará nada que nos pueda perjudicar. Por eso nosotros no caminamos por lo que sentimos, no caminamos por lo que creemos, nosotros caminamos por la fe. No sabemos hacia dónde vamos, pero sabemos que Él nos guarda. Por eso Pablo está diciendo en el capítulo 8, verso 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Todas. Yo esto no lo entendía. Yo decía: Señor, lo bueno vale, pero lo malo. ¿Cómo algo malo puede ayudarme a mí, Señor? El Señor a mí me hablaba con respecto a esta tarde de los lutos. Yo estaba leyendo algunas cosas. Desde mi móvil lo estaba leyendo. Y leí una noticia. La noticia era que había hombres que se estaban yendo a los montes en busca de serpientes. Y yo decía: Jesús, ¿cómo que en busca de serpientes? Pero seguía leyendo. Es que ahora se ha descubierto que el veneno de las serpientes, en manos de un especialista, se ha convertido en medicina para los enfermos. Lo que en otro tiempo era muerte, en manos de un especialista, se ha convertido en medicina. A mí me decía el Señor: así soy yo. Más te digo, así es el que te gobierna. La serpiente muchas veces se levanta con su veneno, pero nosotros tenemos a uno que es capaz de tomar el veneno de la serpiente y convertirlo en medicina para su pueblo. Por eso José se ha dado la vuelta, ha mirado a sus hermanos y le ha dicho: vosotros pensasteis mal contra mí, es verdad, pero el Dios que me gobierna lo encaminó para preservar la vida de todo un pueblo. Porque tenemos a un Dios que es capaz de convertir ese veneno en medicina para nuestras vidas. Por eso nosotros no nos podemos rebelar en contra de Él. Nosotros tenemos que saber que todo lo que Él hace, sea bueno o sea malo, servirá para formar a Cristo en nosotros. Miren, Él es grande. Y a mí el Señor me hablaba acerca de su grandeza, acerca de no puedes entender a Dios, hijo. No quieras caminar en medio de este mundo queriendo entenderme, porque no vas a poder. Tendrás que caminar por la fe. Tendrás que entender que yo soy un soberano, que soy el que te gobierna, pero también el que te ama.
Pero miren, a mí el Señor también me hablaba acerca de su grandeza, para hablar a mi persona, para hablar al servicio que le estoy ofreciendo a Dios. Dice la palabra del Señor: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el tener vida en sí mismo al Hijo. Lo que está diciendo la Escritura es una profunda verdad que habla de la persona de nuestro Dios. Está diciendo que Dios ha dado vida a todos, pero que Él no la ha recibido de nadie. Dios es tan grande que ha podido proveer al mundo visible y al mundo invisible de vida, pero Él no ha recibido de nada. Por eso Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados. Dice: todo fue creado por Él y para Él. Por eso Moisés está hablando con el Señor, es un anciano, y le dice: Moisés, Señor, tú me has dicho que vaya y que liberte a tu pueblo, pero ¿qué les digo? Y él les dice: dile a mi pueblo que yo soy el que soy. Y yo no entendía ese nombre del Señor, esa forma de atribuirse ese nombre, pero lo entendí. Y el Señor le estaba diciendo: dile a mi pueblo que yo soy la causa de todas las causas. Yo soy el que provee vida a todos, pero nunca recibió la vida de nadie. Yo soy el que me sustento a sí mismo. Por eso miren, la palabra autosuficiencia es una palabra que en verdad dentro de la humanidad es una mentira. Más digo, esa palabra dentro del cielo, dentro de todo lo invisible que Dios ha creado, también puede ser una mentira. Porque la palabra autosuficiencia nosotros la atribuimos a que nuestros hijos en un momento de nuestras vidas lleguen a adquirir una cierta independencia, comiencen a trabajar, hagan su vida, y nosotros decimos: ahora ya son independientes, han podido hacer su vida. Pero la palabra autosuficiencia, para todo lo que Dios ha creado, hermanos, es una palabra que verdaderamente no tiene ningún sentido. ¿Saben por qué? Porque todo lo que ha sido creado es dependiente. Todos necesitamos de algo o de alguien, pero Él no necesita nada de nadie. Por eso miren, en la tierra hay tres elementos que son indispensables: el oxígeno, el agua y el alimento. Quita uno de ellos, quitan la vida. Nosotros somos seres dependientes, Él no lo es. Por eso la relación que Dios tiene con nosotros es voluntaria, pero la que nosotros tenemos con Él es necesaria. Le necesitamos porque en Él vivimos, en Él nos movemos, Él nos sustenta. Por eso dice la palabra que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Yo te pregunto en esta tarde: ¿cómo aquellos que son sustentados por Dios a veces pretendemos querer sostener a Dios? Dice el Salmo 52, dice: si yo tuviera hambre, no te lo pediría a ti. ¿Saben por qué? Dice: porque mío es el mundo y su plenitud. Dice en Hechos capítulo 17, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él habitan. Dice: no habitan templos hechos de manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase algo de alguien, pues es Él el que da vida a todos. Miren, yo voy a predicar en esta iglesia porque sé que es una iglesia madura. Y le voy a decir algo que dijo un gran hombre. Un gran hombre dijo: si de pronto todos los hombres perdieran la vista, el sol seguiría brillando de día y las estrellas de noche, porque nada le deben a los millones de personas que se benefician de su luz. De la misma forma decía este gran hombre: si de pronto todos nosotros, todo el mundo decidiera negar a Dios, eso a Él no le restaría gloria. Y el hecho de que tú creas en Él, a Él no le añade gloria. ¿Saben por qué? Porque es todopoderoso. Y como es todopoderoso, no necesita nada de nadie. Amén. Por eso dice la palabra, hermanos, que Él es autosuficiente. Pero decía este gran hombre de Dios, dice: enséñanos. En una de sus oraciones dice: enséñanos, oh Dios.
que nada te es necesario. Dice, si de algo tuvieses necesidad, eso sería la medida de tu imperfección. Dice, pero gracias, Señor, porque nada te es necesario. Dice, y nosotros tampoco lo somos. Pero gracias, Señor, porque nos buscas, aunque no nos necesitas. Por eso cuando yo sirvo al Señor, no me lleno de orgullo. Entiendo quién es Él y quién soy yo. Miren, vuelvo a decir en esta tarde con respeto a los brutos, hace ya muchos años vimos una noticia en televisión. Se dijo, hermanos, que el rey de España, don Juan Carlos, visitó la casa de unos gitanos. Y cuando estaba visitando esa casa, todos lo vimos que el gitano le regaló una garota. Y la gitana le puso un poco de café. Y cuando estaba viendo eso, el Señor me estaba recordando su autosuficiencia. El rey estaba visitando una casa. Qué hermosura, hermanos. Una casa humilde de gitanos. Se había rodeado de, imagínense, todos los escoltas, se había rodeado de todo aquello, de todo el séquito que puede estar rodeando un rey. Pero había algo que a mí el Señor me administraba. Me estaba administrando el Señor porque no podía haber jactancia en el corazón de ellos. Porque la gitana que estaba sirviendo ese café, ella no podía decir, menos mal que le he servido este café. Menos mal que yo le he puesto café a mi rey. Ella no podía sentirse así. ¿Saben dónde estaba la gloria? La gloria no estaba en el servicio que ella estaba ofreciendo al rey. La gloria estaba, ¿saben dónde? La gloria estaba en que el rey había visitado su casa. Así que hablaba el Señor. Nuestra gloria no está en el servicio que le ofrecemos a Él. La gloria está en que Él ha posado en mi casa, en mi corazón, siendo vaso inútil, siendo un vaso de barro, hermanos. Dios ha querido utilizarme. Dios en su misericordia se ha fijado en mí. Por eso la gloria no está en el servicio que yo le ofrezco al Señor. La gloria está en que Él, hermanos, se ha fijado en la iglesia de Palomeras. La gloria está en eso. Porque eres demasiado grande, hermanos. Pero miren, yo ya termino. No quiero esta tarde darle la tarde, ni quiero alargarme. Aunque es la primera vez que vengo en toda mi vida. Lo que pasa es que tampoco quiero que me cataloguen y digan, ya viene el pesado. Me gano la fama y luego ya no me invitan. Pero miren, Juan capítulo 1, verso 14, hemos visto al salmista cómo está contemplando al Señor. Y es para temblar que Dios está viendo. Pero esta escritura te hace llorar. Porque el mismo Dios que estamos viendo, que es inaccesible, ese Dios que se viste de gloria, aleluya, ese Dios al que todo el mundo adora, al que nadie puede contemplar, al que no tiene medidas. Ahora dice la palabra, y Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino a nosotros en forma de hombre. Y a mí esto me bendecía. Voy a ser rápido, amén. Porque miren, el salmista está viendo al Señor como el eterno. Nosotros vemos a este Dios que se limita al tiempo y al espacio. El salmista le está viendo como el invisible. Nosotros le estamos viendo como uno que sí toca. El salmista le está viendo como inaccesible, nosotros como a uno que el propio Juan se recuesta en su pecho y puede escuchar sus latidos. El salmista le está viendo como el Dios de la providencia, el Dios que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Pero nosotros estamos viendo uno que dice, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostarse. El salmista está viendo al pan descendido del cielo. Nosotros estamos viendo uno que dijo, tengo hambre. El salmista está viendo el manantial de aguas. Nosotros a uno que en su agonía dice, tengo sed. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué viniste a nosotros? ¿Por qué te manifestaste en carne, Señor? Todos lo sabemos. Y no vengo a decirte nada que no sepas, sino a recordarte el gran amor que Dios siente por ti. Siendo ese Dios tan grande, se hizo hombre porque te ama.
Pero no te ama de pamplina, no te ama de palabras. Él te ama de verdad. Porque miren, había un joven que le había prometido amor eterno a su novia y dice, amor mío, dice, si este mundo fuese tan caliente como el desierto del Sáhara, yo iría gateando de rodillas en esa tierra tan caliente para llegar a ti. Decía este joven, dice, si el mundo fuese como el océano Atlántico, yo nadaría a través de las aguas infectadas de tiburones para llegar a tu lado y lucharía con el dragón más fiel para estar contigo. Y termina diciendo él, dice, nos vemos este jueves, eso sí, si no llueve. ¿Qué sentido tiene? Está jurando amor, está diciendo que la ama y está manifestando ese amor, pero lo está haciendo por medio de palabras. Pero cuando llega el momento de demostrarlo, se manifiesta ese amor. Ese es el amor del Nico. Yo hay veces que se llena mi boca de decir amo al Señor. Le amo desde que tenía 12 años, tengo 40. Imagínate los años, cuánto amor, Pero luego dejo tanto que desear. Porque cuando dice el pastor, oración, el Nico no está. Cuando dice el pastor, ayuno, vamos a ayunar, el Nico no está. Hay que ir a visitar a un enfermo, el Nico no está. Digo amar al Señor, pero con mis hechos muchas veces me niego. Porque nuestro amor no es digno de mencionar, queridos hermanos. Porque hablo de mí a veces que mi amor deja tanto que desear. Pero hablar de su amor, hermanos, hablar de su amor es hablar del amor más grande, más extenso, más profundo que nosotros jamás hayamos podido experimentar. Por eso el amor de Dios no se limita a filosofías. El amor de Dios, hermano, no se limita solo a palabras. El amor de Dios es tan verdadero, tan real, que Él dice en su palabra, de tal manera amó Dios a la iglesia de Palomeras, que Él entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se limitó a amarte de labios. Su amor es tan real que lo manifestó a través de su Hijo. Por eso, miren, Él se hace carne y habita entre nosotros. Y no es su carne la humillación, Quique, porque es por medio de su carne que Él manifiesta algo que en otro tiempo Él no podía hacer. Dirás tú, ¿cómo? Miren, Dios en su licencia sabe lo que es el hambre, pero fue a través de la humanidad que Él experimentó lo que es el hambre. Por eso dice Hebreos 4:15, no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El sumo sacerdote sacrificaba, pero no sabía lo que estaba pasando a la víctima. Pero Él no actuó solo como sumo sacerdote, Él también actuó como víctima. Por eso Él sabe por dónde estamos pasando, porque Él experimentó no solo de conocimiento, sino de experiencia. Él sabe por dónde están pasando, sabe que es difícil caminar por medio de este mundo, sabe que a veces se te cuesta arriba por medio de las pérdidas, pero Dios, mejor que nadie, te quiere decir en esta tarde que te ama con amor eterno. Nunca te ha abandonado, no lo hizo en la cruz, no te abandonó en el momento de agonía. ¿Cómo crees que te va a abandonar ahora? ¿Quién soy yo para cuestionar su amor cuando nadie me amó más que Él? ¿Quién soy yo para decir que Dios a mí no me ama cuando Él, siendo Dios, se hizo hombre? Quisiera pararme, pero no. Hay algo que me está diciendo Nico, párate ya. Esto. Lo quiero dar en la tarde, somos poquitos y quiero que se vaya bendecido. Nadie te ha amado como te ama Dios, porque nadie se ha humillado como se humilla a Dios. Su humillación no fue hacerse hombre, su humillación fue tomar tu pecado y mi pecado. Esa fue su humillación. Que siendo santo tuvo que hacerse maldito en aquella cruz. Cargó todos los pecados. Perdónenme esta tarde por esta expresión. Imagínate el peor de los pecados. El Padre le trató como si él mismo lo hubiera cometido. Por eso dice, al que no conoció pecado, al que no experimentó con el pecado, por nosotros se hizo pecado,
para que la iglesia de Palomeras fuera justicia de Dios en ella. Su justicia no es una justicia humana, es divina. Porque la justicia humana es que yo cometo un delito y tengo antecedentes, y siempre seré aquel que robó, aquel que hizo algo malo, y la sociedad no me va a perdonar. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Dios primero toma tu pecado y se lo atribuye a Él para que Él pague tu culpa. Pero ahora toma su justicia y te la atribuye a Él. Y su justicia consistía en esto, en que Él nunca había pecado, nunca había experimentado con el pecado. Y ahora el Padre resulta que cuando ve a la iglesia de Palomeras y me ve a mí, me ve como aquel que nunca había pecado. Y eso fue posible porque Él murió en la cruz, porque Él se hizo carne. Bendito sea su nombre. Para Él sea la